Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Programa 7 del 2023 de Al Carajo, con Perú, Honduras, Paraguay, Colombia, Bolivia, Guatemala como escalas informativas, y también, como siempre, con la historia latinoamericana de la mano de Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero, docente e historiador, y la música, la literatura y las comidas de los pueblos de nuestra región con Mavi Sosa. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la producción periodística y en la conducción de este programa, que está en su temporada número 14, ininterrumpida, en el aire de cerca de 50 radios comunitarias, populares, alternativas, rurales y también emisoras públicas y emisoras universitarias de distintos lugares de la Argentina, de distintos departamentos del Uruguay, de distintas poblaciones de Bolivia, de distintas regiones de Chile, y también con nuestro canal de YouTube hacemos las transmisiones en vivo que nos ponen en cualquier rincón del planeta Tierra. Todo, los contenidos, los sonidos y la agenda periodística la generamos desde el sur del mundo, desde Buenos Aires, Argentina, desde la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, y lo compartimos con las radios hermanas de todo el continente, con mirada colectiva y construcción alternativa de una contraagenda periodística diferente a la que habita y monopoliza desde los grandes medios de comunicación corporativos. Otras voces, otros títulos, otras realidades de la patria grande compartimos por esta vía semana tras semana desde hace 14 años de viaje que tiene este ciclo Al Carajo Radio en todas las plataformas y redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, y así se llama nuestro canal de YouTube también que mencioné. Largamos el viaje, vamos a empezar a desarrollar el sumario desde los primeros títulos, de país en país, de pueblo a pueblo. Lo que pasa en el continente lo contamos desde acá. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. La CIDH condena al Estado peruano por discriminación por orientación sexual. La sentencia de la Corte Interamericana es por el caso Olivera Fuentes. El litigio surge de una denuncia realizada por el damnificado tras ser echado junto a su pareja del mismo sexo por el personal de una cafetería de Lima. El fallo contra la República del Perú es por la falta de respuestas por parte de los organismos públicos ante los cuales presentó sus reclamos. Por ello, la Corte encuentra responsable internacionalmente al Estado por la violación de los derechos de la libertad personal, las garantías judiciales, la vida privada, la igualdad ante la ley y la protección judicial.
Con esto, el gobierno de Dina Boluarte deberá disponer medidas para eliminar todo tipo de prácticas y actitudes discriminatorias y promover la igualdad material no solo en el sector público, sino también en el sector privado empresarial. Reformas, políticas y judiciales que serán monitoreadas por la propia Corte Interamericana. Al carajo. Tramo final de las campañas para las elecciones presidenciales en Paraguay. Los comicios se realizarán el 30 de abril, en lo que será el 8º acto democrático consecutivo tras el final de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989. Los principales candidatos que se encuentran realizando recorridas y actos de cara a la elección son Santiago Peña, del gobernante Partido Colorado, y Efraín Alegre, de la Concertación Nacional, alianza opositora entre el Partido Liberal, el Frente Guazú y fuerzas de izquierda y de centroizquierda. Otros postulantes, con menor intención de voto en las encuestas, son Jorge Humberto Gómez, del derechista UNACE, Paraguayo Cubas, del Partido Cruzada Nacional, también de derecha, y el ex arquero José Luis Chilavert, por el flamante PJ, Partido de la Juventud, con discurso de mano dura y anticorrupción. Además de presidente y vice, el 30 de abril, el pueblo paraguayo elegirá 45 senadores y 80 diputados nacionales, 17 gobernadores y 17 juntas departamentales. El nuevo gobierno asumirá el 15 de agosto de este año, reemplazando al del actual presidente Mario Abdo Benítez. Al carajo. El gobierno de Honduras inició proceso de intervención del sistema penitenciario para frenar la violencia en las cárceles. La presidenta Xiomara Castro designó a la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, para encabezar la tarea, con la premisa de desmontar las estructuras criminales que operan en los penales del país. La funcionaria tendrá bajo su órbita al Instituto Penitenciario y a la Policía Nacional, con las cuales coordinará las acciones y la aplicación de las políticas decididas directamente por el Poder Ejecutivo. La medida se precipitó tras los incidentes producidos entre reclusos miembros de dos organizaciones delictivas, la MS-13 y la Pandilla 18, que simultáneamente se enfrentaron en 4 cárceles del país, dejando un muerto y decenas de heridos en el marco del crecimiento de la violencia intramuros. La primera mandataria, Xiomara Castro, advirtió que la intervención será dura, pero ante las observaciones de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aclaró que será siempre dentro del marco de la ley y observando los compromisos internacionales del país de velar por el respeto y la protección de los derechos humanos, también de las personas privadas de su libertad, las cuales, según la presidenta hondureña, también son víctimas de las bandas que luchan por el control de los penales. Al carajo. Condenan a una mujer por racismo y discriminación contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Un juez de Bogotá encontró culpable a la ciudadana Luz Rubiano, a quien se la vio en redes sociales públicas hostigando, amenazando y racializando a la segunda del Poder Ejecutivo Nacional. En las filmaciones se ve y se escucha a la agresora llamar simio a la vicepresidenta y gritar textualmente que todos los negros roban, atracan y matan, y que los comunistas era mejor matarlos y lanzarlos al río. El fallo considera que estos actos excedieron el derecho a la libertad de expresión y que el delito es pluriofensivo porque amenazó los derechos fundamentales no solo de Francia Márquez, sino de toda la comunidad afrodescendiente. El monto de la pena contra la mujer, que aceptó su culpabilidad y reconoció la gravedad de sus actos, se dará a conocer recién el próximo 30 de abril. Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia, habló de la importancia social y pública que tiene este caso. Como le dije a la señora vicepresidenta hace un par de días, no es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido discriminadas. Para la Fiscalía General de la Nación, este caso era un caso emblemático y por eso lo esclarecemos en 2 días, mandándole un mensaje al país para que ese tipo de conductas no vuelvan a repetirse. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas
Como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. No intentes correr, no puedes escapar, te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Este vientre es mío, estos pies son míos. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presenta la campaña Embarazo Infantil es tortura. Jugar o parir. Esta boca es mía, ni tus golpes, ni tus palabras me lastiman. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y después de estas campañas que nos presentan y nos comparten las radios comunitarias de América Central, con una mirada muy latinoamericana y latinoamericanista que compartimos acá en Al Carajo, vamos a hablar de la contracara, el eurocentrismo, con Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera en el programa. Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Ponemos la mirada desde Europa y la cuestionamos, ¿no? Sí, ponemos el acento en el eurocentrismo, que es un tema que muchas veces hemos mencionado en esta columna permanentemente, es una referencia, pero que tal vez nunca hemos definido claramente qué es, de qué estábamos hablando, entonces nos parecía una buena idea retomarlo, centralizarlo, ¿no? Porque además es un flagelo, un problema, una cuestión central en nuestra cosmovisión dominante y en el mundo. El eurocentrismo estrictamente implica una perspectiva política, ideológica, epistemológica, ¿no? Implica ver el mundo desde la perspectiva de Europa, teniendo Europa como el centro, ¿no? De eso quiere decir eurocentrismo, esa idea de Europa en el centro. Si se quiere, uno podría redefinir esto y decir que, bueno, que lo que hay es una perspectiva no solamente eurocéntrica, sino también noratlántica, ¿no? Porque habría que incluir también, por supuesto, a Estados Unidos en esto. La perspectiva eurocéntrica es la perspectiva dominante, o noratlántica, la perspectiva dominante en el mundo, hoy por hoy, en América Latina, sobre todo lo que podríamos decir la cultura más intelectual latinoamericana, ¿no? En nuestras universidades, en nuestros medios de comunicación, predominan siempre una perspectiva donde Europa es el centro del mundo y donde Europa es el mundo, ¿no? Cuando esto tiene un montón de consecuencias epistemológicas y políticas, ¿no? Porque cuando los partidos políticos de derecha, los líderes de derecha nos dicen hay que integrarnos al mundo,
el mundo al que ellos se refieren es ese pequeño mundo, ¿no? No es Bolivia, no es Botswana, no es Angola, no es Vietnam, sino que es un mundo muy pequeño, ¿no? Esto es algo que surge aproximadamente a partir del siglo XV, XVI, XVII, XVIII y que se va consolidando en la medida que Europa se va expandiendo como potencia imperial, ¿no? Y se va construyendo un relato en la cual la historia europea es la historia del mundo, Europa es el centro de la ciencia, de las luces, de la civilización, el resto es la barbarie, ¿no? Famosa dicotomía entre civilización y barbarie. Y también esto va acompañado con la idea de progreso, ¿no? La idea de que hay un recorrido histórico lineal y único en el cual pasamos de la barbarie a la civilización, y ese es el recorrido, es un recorrido único ascendente que es un camino que nos proyecta Europa, ¿no? Es el camino que Europa recorrió, que Europa es la locomotora y que nosotros estamos atrasados y que debemos llegar, ¿no? O sea que esta idea de eurocentrismo tiene varias dimensiones. Una primera dimensión, como ya señalé varias veces, es Europa en el centro. Otra dimensión es la idea de Europa como la civilización, Europa como un modelo, Europa como lo normal. Y otra cuestión clave es esta idea de Europa como la locomotora de la historia, como el progreso, como lo avanzado, y el resto de los pueblos como pueblos atrasados, pueblos bárbaros, pueblos incivilizados. Esto, como decíamos Pablo recién, y ya hemos visto en varias columnas, no es solamente una elucubración teórica, ¿no? Para nada, sino que implica, obviamente, una suerte de, en términos marxistas, si querés, para decirlo brutamente, una suerte de superestructura cultural, ¿no? O sea, un discurso cultural que se va dando o se va de la mano de un proceso concreto y real de expansión imperial europea en 2/3 partes del mundo, digamos. Recordemos que Europa conquistó la mayoría del mundo y de ahí que este discurso se fuera legitimando, se fuera construyendo, se fuera construyendo con solidez. Algo que me parece muy importante de esto que decíamos, Pablo, es que en general nosotros no lo tenemos muy presente, pero nosotros vamos a las universidades, leemos libros y caemos, digamos, de alguna manera inocentemente en la ilusión de que esas obras supuestamente clásicas o esas teorías supuestamente universales en realidad responden a una perspectiva particular, digamos, ¿no? Esto me parece que es algo muy problemático. Nosotros creemos, no sé, que los autores o autoras que leemos de sociología, de ciencia política o de historia, que nos hablan del mundo, en realidad, en general, no todos necesariamente, están partiendo de una perspectiva fuertemente eurocéntrica, ¿no? Por ejemplo, en la economía se parte de la idea de que existe un mercado, ¿no? Y en realidad uno podría decir que el mercado no es algo que tiene que existir per se, universalmente, o que en política tiene que haber un Estado y partidos políticos, o tiene que haber instituciones de tal o cual característica. O en sociología, que las sociedades tienen que estar organizadas con clases sociales y así, asá. ¿Qué quiero decir con esto? Que el núcleo duro de nuestras ciencias sociales y de nuestras filosofías tienen una dimensión fuertemente eurocéntrica. ¿Por qué? Porque están construidas a partir de la experiencia europea, ¿no? A partir de la experiencia europea que se universaliza, digamos, como si fuera lo normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se construyen teorías, ¿no?, que después se quieren aplicar a otras partes del mundo, porque pensemos grandes sociólogos y sociólogas que surgieron en Europa, que, bueno, desconocían, por supuesto, la historia de América Latina, la historia de África, la historia de Asia, y claro, cuando eso se quiere aplicar ahí, lo que ocurre es que te la das de frente, digamos, ¿no? Te chocas contra una realidad que no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Y el tema ahí es que las teorías pasan a ser, digamos, lo correcto, y la realidad es la que es vista como algo inferior, como algo negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las teorías de ciencias sociales, las teorías filosóficas, son construidas a partir de una realidad muy puntual, que es la realidad europea, y se universalizan creyendo que se pueden aplicar a Puerto Príncipe, a La Paz, a Quito, a el conurbano bonaerense, a Nairobi, a Pretoria, a Accra, a Hanoi, etcétera, etcétera, y en realidad no, digamos, ¿no? Y ahí generalmente lo que ocurre es que, como te decía recién, son los pueblos los que son vistos como inferiores, ¿no? Me parece que esto es algo sumamente importante. Otra cuestión clave es, y lo decíamos antes, cómo se lee la historia. La historia de Europa
aparece como la historia, digamos, como si fuera la historia universal. Las etapas históricas que nosotros tomamos como evidentes son en realidad etapas que podrían aplicarse a Europa, pero no al resto del mundo. Por ejemplo, la idea de que hay una antigüedad, de que hay una edad media, de que, ¿cómo se dice? De que hay una edad moderna, que hay una edad contemporánea. Todo eso está construido a partir de la experiencia europea y no es necesariamente lo que pasó en el resto del mundo. Uno podría decir que América Latina tuvo una época medieval. No, no tuvo una época medieval. África tuvo una época medieval. No, no tuvo una época medieval. Entonces, ahí de vuelta lo que nosotros vemos es un relato eurocéntrico de la historia. Otra cosa clave es la idea de que todo nace en Europa, ¿no? Si uno siempre pregunta, bueno, ¿dónde empieza la filosofía? Y te van a decir en Grecia. ¿Dónde empieza la política? Te van a decir en Grecia, ¿no? Y así aparece toda la idea de que todo comienza en Europa y se desarrolla en Europa. Y también otra cuestión falsa es la idea de que Europa siempre fue el centro del mundo. ¿Está bien? Europa siempre, los imperios más grandes estuvieron ahí, los desarrollos tecnológicos más grandes estuvieron en Europa, los filósofos estuvieron en Europa, la política se pensó en Europa. Bueno, todo eso es falso, digamos, ¿no? Todo eso es falso. Europa tuvo distintos momentos durante su trayectoria, en algunos momentos fue más poderosa y en otros momentos fue débil. Muchos de los supuestos inventos que nosotros creemos que inventó Europa en el siglo XV y XVI, en realidad fueron inventados muchos siglos antes en China o en otros pueblos. Mucho de lo que nosotros vemos como construido por Europa, como la política o la filosofía, etcétera, etcétera, en realidad es propio de cualquier pueblo. Cualquier pueblo piensa, cualquier pueblo tiene instituciones políticas, etcétera, etcétera. Básicamente, entonces, el eurocentrismo es una forma colonial de ver el mundo, es una manera no solamente colonial, sino limitada de ver el mundo. Y es un problema muy grande, Pablo, y con esto vamos cerrando, porque la mirada eurocéntrica que nosotros hemos mamado tanto, lo que nos genera es básicamente dos o tres cosas. Una es una mirada autodenigratoria, ¿no? Nos hace, cuando nosotros nos reflejamos en Europa, nos vemos siempre como inferiores. A partir de este discurso de civilización y barbarie, siempre nos terminamos viendo como inferiores, nos terminamos autoinferiorizando. Segundo, esta autoinferiorización nos lleva a un mimetismo, a querer ser lo que no somos, querer identificarnos como europeos, ¿no? Querer copiar modelos. Y tercero, y vinculado con esto, a un desconocimiento de nuestra realidad. Uno de los grandes problemas del eurocentrismo, que Pablo hemos hablado mucho en este programa, es que nosotros en general, debido a lo que leemos, lo que estudiamos, lo que ocurre en los medios de comunicación, sabemos mucho mejor lo que pasa en Europa o en Estados Unidos que lo que pasa en América Latina, lo que pasa en nuestros propios países o lo que pasa en África o en Asia, ¿no? Entonces ahí hay un desconocimiento muy real de nuestra realidad y una imposibilidad de pensar nuestra realidad autónomamente. Entonces es muy necesario esta descolonización cultural para poder tener un proceso de descolonización política y social. Sí, vos siempre criticás y observás y nos haces pensar en estas columnas sobre el eurocentrismo desde América Latina y no ya desde los pensamientos conservadores o de derecha o pro norteamericanos o pro europeos, sino desde el propio campo popular, ¿no? Muchas corrientes y muchos pensadores en la historia y en el presente, desde el mismísimo campo popular o hasta de la izquierda, tienen esa mirada eurocentrista, lo cual es doblemente grave, ¿no? Bueno, eso es totalmente así, digamos, ¿no? Justamente uno de los problemas más grandes es la persistencia del eurocentrismo en perspectivas progresistas y de izquierda, ¿no? Que ha sido muy fuerte. Eso tiene que ver con varios motivos. Primero, que el pensamiento de izquierda surgió como tal, como lo entendemos en Europa, que particularmente en el caso de la Argentina, por ejemplo, tuvo mucho que ver con el proceso migratorio y que, bueno, una dificultad muy grande de romper también con la mirada eurocéntrica de las propias élites, ¿no? O sea, como que la izquierda fue surgiendo bajo la hegemonía de las élites que habían impuesto una hegemonía eurocéntrica y, bueno, ahí se fue reforzando una lógica que es muy difícil de romper, ¿no? Ya que me das pie, te doy un ejemplo. Hoy por hoy, vos sabés que en Francia hay una movilización intensa en contra de la reforma jubilatoria de Macron. Y bueno, hay sectores progresistas, y no solamente de izquierda, sino nacional populares, que lo toman como una referencia, ¿no? Uno puede ver en las redes, ¿no? Un interés por lo que está pasando en Francia, una referencia permanente por lo que está pasando en Francia, lo cual a priori podría no estar mal, quiero decir, no hay ningún problema con reivindicar las luchas populares de cualquier parte del mundo. El problema es que
se reivindica esas luchas populares porque nosotros tenemos una mirada muy eurocéntrica. Nadie está reivindicando luchas populares actuales en África o muy pocas luchas populares en América Latina. Digo, no se le da el mismo interés o fuerza a las luchas populares actuales en Perú o en Haití, a la referencia de lo que está ocurriendo en Francia, que en definitiva, no sé, es mucho más lejana y que te imaginarás que esos luchadores no están preocupados por nuestra realidad latinoamericana para nada, digamos, ¿no? Entonces, permanentemente hay una perspectiva muy eurocéntrica. Fíjate, ya que me das pie también, la mirada que se tiene sobre el Mayo francés, ¿no? La mirada que se tiene sobre el Mayo francés o sobre la Revolución Francesa es que el Mayo francés fue un acontecimiento universal que tuvo impactos en el sur, ¿no? Eso es una mirada absolutamente eurocéntrica. En realidad lo que pasó ahí en el 68 de Francia fue todo lo contrario, fue un gran impacto del mundo periférico en Francia. O sea, los pibes que se levantaban en el 68 francés eran pibes que se identificaban con la Revolución Cubana, con Mao, con la Revolución de Argelia, con las luchas populares en Vietnam. No que estaban pensando en una clave de Francia, de Europa. Y justamente se nos invierte en la historia, ¿no? Hay algo muy interesante que es lo que un autor británico Jack Goody llama el robo de la historia. El eurocentrismo, entre otras cosas, es el robo de la historia, porque siempre lo que se plantea es que Europa es el centro, Europa es la luz y todo lo demás son consecuencias. Lo mismo se puede decir con la Revolución Haitiana, que hablamos en la columna anterior, ¿no? Que hay toda una lectura de la Revolución Haitiana como un reflejo de la Revolución Francesa, ¿no? Todo ahí lo que está haciendo es negándole centralidad a nuestros procesos, negando la importancia a nuestros procesos, y como vos bien decías, uno de los problemas más grandes es que eso está muy fuerte aún hoy en la izquierda y los movimientos progresistas. Juan, para cerrar, ya nos diste un autor y un título, te pido que lo repitas, y si tenés más recomendaciones bibliográficas para que la audiencia se remita directamente, también te lo pido. Bueno, hay mucho, por suerte hay mucho. Hay un libro que se llama El eurocentrismo, de Samir Amin, intelectual egipcio muy importante, gran libro, El eurocentrismo. Otro libro compilado por Edgardo Lander que se llama La colonialidad del saber, también un libro muy interesante. De Edward Said, el intelectual palestino, Cultura e imperialismo. De Juan José Hernández Arregui, Imperialismo y cultura, tiene el mismo título para el revés. De Arturo Jaureche, podríamos leer Manual de Sonceras Argentinas. Y este libro que yo te comentaba, de Jack Goody, que es un autor británico muy interesante. Porque acá no se trata, por las dudas, si a alguien no le quedó claro, no se trata de dónde uno nace. Uno puede ser europeo, pero romper con esta mirada eurocéntrica, ¿no? O puede ser latinoamericano, como vos decías, y tener una mirada eurocéntrica, no se trata. Entonces, Jack Goody, que es un autor británico, tiene un libro muy bueno que se llama El robo de la historia, un libro fantástico, si alguien está interesado sobre todo en esta vinculación entre historia y eurocentrismo. También Boaventura de Sousa Santos, Epistemologías del Sur. Bueno, hay muchísimo, pero creo que alguno de esos libros puede ayudar para ir metiéndose. Toda la obra de Enrique Dussel es también, Enrique Dussel, un filósofo argentino muy importante, es una gran crítica al eurocentrismo, así que también la recomiendo muchísimo. Gran aporte, Juan, sobre todo para revisarnos desde América Latina también y desde el campo popular. Gracias como siempre con este espacio de historia en Al Carajo. Buenísimo. Pablo, te mando un saludo muy grande, un abrazo, nos estamos viendo. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación, institución de Buenos Aires, Argentina, y también docente en la educación pública, especialista en Haití, investigador, escritor. Un lujo y un orgullo para este programa tenerlo, aportando la mirada sur-sur desde la historia y que también es política y es cultural. Al Carajo Radio en Twitter, Al Carajo Radio en Facebook, Al Carajo Radio en Instagram, nuestras redes sociales para la comunicación, más allá del tiempo del programa. Tenemos un canal de YouTube, también por el nombre del ciclo, Al Carajo Radio. Encuentran allí emisiones históricas, material de archivo, y desde allí emitimos los vivos, también semana tras semana, de esta temporada número 14 de nuestro programa. Sonamos durante la semana y el fin de semana en distintos días y horarios, en cerca de 50 emisoras de distintos lugares del continente, radios populares, radios comunitarias, radios rurales, también emisoras universitarias y radios públicas de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín. Junto a esta guerrilla comunicacional latinoamericanista, seguimos un rato más recorriendo la patria grande. Al Carajo. Una crónica de la región.
Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Uruguay es la escala ahora en Al carajo, como lo indica este ritmo y este sonido que nos acompaña en el aire. Y esta es la parada de nuestro viaje para comer los sabores de América Latina en Al carajo. El sur de Uruguay se distingue, entre muchas otras cosas, por las recetas de estofado. De allí viene el ensopado uruguayo, una preparación hecha a base de verduras, carnes y fideos que permite recuperar energías y calorías durante los días de invierno. El ensopado uruguayo es una preparación muy habitual en las zonas rurales. Allí, en sus orígenes, se lo solía cocinar sobre leña. Eso demandaba un tiempo de cocción un poco más largo, pero provocaba que los sabores se concentraran mucho más. El ensopado uruguayo ha tenido varios cambios a lo largo del tiempo. Es algo que sucede mucho con los diferentes tipos de estofados o guisados que encontramos en América Latina. El guisado, estos estofados y el ensopado también llevaban ingredientes que encontraban en la zona. En general esto eran verduras y carnes. Sin embargo, con el tiempo se fueron agregando otras cosas, como por ejemplo fideos o arroz. En el caso del ensopado uruguayo, como decíamos al principio, es a base de carne, fideos y verduras. Así se lo conoce ahora. Les cuento cómo se prepara. Picar media cebolla, un morrón, puerro y freírlos en aceite. Agregar 300 gramos de carne, que puede ser vacuna o puede ser carne de pollo. Cuando la cebolla está dorada, agregar una taza de tomate triturado. Cocinar durante aproximadamente 5 minutos. Cuando estén cocidos todos los ingredientes, agregar una zanahoria cortada en trozos, 200 gramos de zapallo también cortado en trozos pequeños y 3 papas en cubos, cortadas en cubos. Agregar agua, condimentar con sal, pimienta y una pizca de azúcar. Cuando la verdura esté blanda, incorporar el fideo que se elija, agregar media taza de agua y una vez cocido dejar reposar y servir. La música que acompaña los secretos del ensopado uruguayo que nos contó Mavi Sosa aquí en Al carajo es de Hugo Fatoruso y Grupo del Cuareim, candombe de negras, madera y lonja. Hugo Fatoruso en piano y voz, Fernando Lobo Núñez y Walter Aedo en tambores piano, Jorge Gómez en el chico, Noé Núñez, Mariano Barroso y Pablo Piraña Silva en los repiques, y las voces de Mariana García Gil, Silvia Lombardini, Gabriela Gómez, Norma Galfetti, Inés Vergara, Urbano Moraes, César Martínez, Carlos Quintana y Gustavo Montemurro. Y además los violines de Mark Feldman. La banda que armó Fatoruso, Hugo Fatoruso, el mítico músico uruguayo, el Grupo del Cuareim y el candombe sonando en Al carajo.
luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Es momento ahora en Al Carajo de sumar la información en propia voz desde los territorios. Enlace con las radios comunitarias y campesinas de América Latina y el Caribe, con los compañeros y compañeras que nos traen la información y que hacemos circular nosotros desde estos aires que sostenemos en red con un montón de emisoras de toda Latinoamérica también. Vamos a empezar la recorrida con información en Bolivia, informe de Radio ACLO de Potosí con la compañera Ariana Yanco sobre el inicio de la campaña de vacunación de las Américas contra distintas enfermedades que se despliega en territorio boliviano, pero que tiene carácter regional y alcanza también a otros países de América del Sur. Informa Ariana Yanco vía Radio ACLO Potosí. En Bolivia, en las próximas semanas se va a llevar adelante la campaña de vacunación en las Américas 2023. La historia de la Semana de Vacunación en las Américas se remonta a la propuesta que los ministros de salud de la subregión andina presentaron en la gestión 2022, a raíz del último brote de sarampión endémico que ocurrió en el continente. En esa propuesta pedían que se realizara una campaña sincronizada de vacunación con todos los países andinos para llegar a las poblaciones más vulnerables, poner un fin del brote y prevenir brotes futuros. Hoy en día, la región de las Américas está enfrentando nuevos brotes de sarampión, después de haber sido declarada libre de esta enfermedad en el 2016. Del 22 al 29 de abril de 2023, la Organización Panamericana de la Salud, junto con los países y territorios de la región de las Américas y sus socios, celebrará la 21ª Semana de Vacunación en las Américas y la 12ª Semana Mundial de Inmunización, bajo el lema Ponte al día, cada vacuna cuenta. Otra de las enfermedades que se quiere combatir con esta campaña de vacunación es el coqueluche, la fiebre amarilla, el COVID, entre otros. Por su parte, el Ministerio de Salud y Deportes también ha hecho conocer oficialmente que la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 a la población en general de 18 a 59 años iniciará a partir de mayo y será estratificada por edades. Mientras tanto, los servicios departamentales de salud de toda Bolivia se preparan para desarrollar esta campaña durante estos 2 meses. Gran actividad que vamos a realizar en todo el país, denominada la Semana de Vacunación en las Américas, y nosotros lo hemos denominado como el mes de vacunación en Bolivia. Y esta actividad se va a realizar durante el mes de abril y parte del mes de mayo, aproximadamente hasta el 14 de mayo, 17 de mayo. ¿No? Es una actividad que vamos a hacer para poder mejorar las coberturas de vacunación y sobre todo es para poder garantizar la inmunidad de nuestros niños, particularmente menores de 5 años, y también de toda la población con la vacuna contra el COVID, y a las niñas de 10, 11, 12, 13 años con la vacuna contra el cáncer cervicuterino. Es muy importante, por favor, que la población nos apoye en esto, que haga más conciencia. Miren, las coberturas de vacunación que tenemos en este momento desde el 19 hasta el 22 son bajas. Como promedio estamos llegando a un 60%. Cada año, de cada 100 niños menores de 5 años, 50 están vacunados y 40 no. Cada servicio departamental de salud, a través de su programa ampliado de inmunización PAI, pondrá a disposición de la población todas sus vacunas que contempla su esquema regular, sobre todo para los menores de edad. Esta campaña tiene por objetivo vacunar a 35.679 niños, con todo lo que significa la campaña regular del PAI, pero haciendo hincapié en todo lo que va a significar la campaña contra el sarampión, la rubiola y también la papera. Desde ACLO Bolivia informó Ariana Yanco. Y de Bolivia subimos por el mapa del continente hasta Honduras, una nueva escala informativa en el país centroamericano, en esta oportunidad con el compañero Romel Gómez de Radio Progreso de Tegucigalpa, informe sobre migración en el país con una fuerte problemática. Honduras, país de tránsito de muchos migrantes de otros lugares de América del Sur y de Centroamérica, que cruzan el territorio buscando llegar a México y a los Estados Unidos. ¿Qué hace el gobierno de izquierda hondureño ante esta situación? En Honduras, solo en los primeros 90 días del 2023, más de 65,000 migrantes en tránsito han ingresado por la zona fronteriza con Nicaragua en su ruta a Estados Unidos, cifra que sobrepasa las capacidades de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, dice María Salgado, del Foro Nacional para las Migraciones. Según las estadísticas, de enero a marzo, más de 65,000 migrantes
que habían entrado al país. Acordémonos que esta migración de enero, los primeros días, las semanas de enero fue bajo, por el tema que todavía estaban en fechas navideñas y todo eso, por los puntos controlados. Conocemos también que se están usando muchos puntos no controlados, ya sea porque vienen niños sin los requisitos que solicita migración para que ingresen menores de edad, o porque el coyote se le es más fácil, porque también hay coyotes dentro de todo esto. Sabemos que hay un subregistro de personas que no están haciendo los controles migratorios. Me atrevería a decir que ya vamos más de 80,000 migrantes en lo que va del año. Elvis Sevilla es delegado de protección del Instituto Nacional de Migración en Danlí, El Paraíso. Afirma que se está dando la atención necesaria a la población migrante, que solo en el mes de marzo fueron al menos 30,000 los que ingresaron a Honduras por diferentes puntos de la frontera con Nicaragua. Aproximadamente unos 30,000 migrantes cruzaron por esta zona. Se les está dando el trámite correspondiente, trabajando de domingo a domingo. Igual en Semana Santa se estará trabajando todos los días para que ellos puedan regularizar su estatus migratorio. Hace repunte los venezolanos, pero sí es un flujo migratorio que viene prácticamente casi de todos los países del mundo. En el Centro de Atención al Migrante Regular también les damos alojamiento por las noches. Tenemos una capacidad de 150 personas a las cuales sí se les ha estado dando el apoyo para que ellos puedan pernoctar una noche nada más y que puedan seguir su tránsito. El año 2022, 188,858 personas migrantes en condición irregular ingresaron a Honduras de enero a diciembre, en su mayoría de origen cubano, venezolano, ecuatoriano, haitiano y colombiano. Al FONAMI le preocupa la situación que se genera una vez que los migrantes ingresan a Honduras, porque no hay capacidad para albergarlos por las limitaciones que presenta el Centro de Atención al Migrante habilitado por el gobierno en Danlí, El Paraíso. Lamentablemente tienen que quedarse fuera de las instalaciones, ver dónde pueden dormir, y al no tener o no contar con otras estructuras, esto viene a llamar el tema de la mendicidad, más gente en situación de calle. Acordémonos que en Danlí y Trojes hay un aprovechamiento del tema de los migrantes. Lamentablemente el gobierno no se da abasto. La información en poder del FONAMI revela que cada vez los migrantes ingresan por más puntos ciegos que se extienden a lo largo de las fronteras hondureñas, situación que puede agravarse para los próximos 2 meses por el vencimiento de la amnistía en junio que exime del pago del salvoconducto al migrante, sin que el gobierno presente hasta el momento un plan integral de atención digna para estas poblaciones. Desde Radio Progreso en Honduras, Romel Gómez. Y continuamos viaje ahora hacia el este, hacia el Mar Caribe. Desde Honduras cruzamos hasta República Dominicana. Escuchamos en Alcarajo información sobre la resistencia popular contra un proyecto de las cámaras empresariales del país centroamericano para una reforma previsional que aumentaría en 5 años la edad actual para la jubilación de trabajadores y de trabajadoras. Releva la información Roxana Marmolejos, desde la Unión Dominicana de Emisoras Católicas. Saludos Latinoamérica y el Caribe. La propuesta de la Confederación Patronal de la República Dominicana de elevar de 60 a 65 años la edad para pensionarse despierta el rechazo de los diferentes sectores laborales que, por el contrario, exigen la búsqueda de reformas al sistema de seguridad y pensiones. Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Patronal, calificó como un absurdo la propuesta al considerar que la esperanza de vida de los dominicanos es de apenas 74 años, por lo que la edad de retiro no debe ser modificada ni un año adicional para que los trabajadores comiencen a recibir lo que han acumulado en las AFP. Septiembre a 65. ¿Cuál es el tiempo entonces que una persona va a, digamos así, recibir los beneficios de la pensión? Nosotros consideramos que es un absurdo pretender hacer eso. Al hacer referencia a los conflictos que vive Francia por el aumento decretado de 2 años a la edad para entrega de las jubilaciones, el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical consideró el plan empresarial como un atentado y se opuso de manera tajante al intento de eliminar la cesantía. Las dos cosas son factibles y aprovechamos para decir que las rechazamos plenamente y que si los empresarios cogen ese camino,
que están encaminando el país por una senda peligrosa que pone en peligro la estabilidad laboral. Es una propuesta que hay que examinarla detenidamente y solamente doy un ejemplo. No es lo mismo un juez trabajar más allá de los 60 años que un obrero portuario, un obrero que carga pacas en el muelle. Ya a los 60 años es un hombre que no aguanta más. Mientras Rafael Alburquerque, experto en derecho laboral, advirtió que la propuesta afectaría directamente a los trabajadores, por lo que pidió analizar otras opciones. Hay que plantearlo, y por eso para mí la mejor salida en estos momentos es el poder reducir las ganancias excesivas que por la ley tiene la AFP. Para empleados de diferentes sectores, la edad de retiro es una conquista laboral que no debe ser modificada, ya que luego de cumplir una vida en el trabajo, la pensión apenas alcanza para algunos medicamentos. De 60 años abajo no tiene el momento contado, tiene su tiempo límite, que no pasa ni a 71 años. Entonces, para llegar a los 70, para darle 2 o 3 pesos. Tanto Pepe Abreu como Rafael Alburquerque consideran que es necesario examinar otra vía para hacer una reforma en la seguridad social de la República Dominicana. Desde la Unión Dominicana de Emisoras Católicas les acompañó Rosana Marmolejos. Construcción colectiva de la agenda informativa con las radios comunitarias y campesinas de América del Sur y América Central en Alcarajo. Compartimos los informes desde Radio ACLO de Potosí, Bolivia, Radio Progreso de Tegucigalpa, Honduras, y cerramos la vuelta con las noticias contra la flexibilización jubilatoria desde la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, en este capítulo número 7 del 2023 de Alcarajo, temporada número 14, al que todavía le quedan unos minutos que vamos a usar para meternos en nuestra selección literaria, la Biblioteca Universal Latinoamericana. Miguel Barnett, la novela Memorias de un cimarrón, las letras cubanas presentes. Cerca de los ingenios estaban las tabernas. Había más tabernas que niguas en el monte. Eran como una especie de vendutas donde se podía comprar todo. Los mismos esclavos negociaban en las tabernas. Vendían el tasajo que acumulaban en los barracones. En horas del día y a veces hasta en la tarde, los esclavos podían ir a las tabernas. Pero eso no pasaba en todos los ingenios. Siempre había el amo que no le daba permiso al esclavo para ir. Los negros iban a las tabernas a buscar aguardiente. Tomaban mucho para mantenerse fortalecidos. El vaso de aguardiente del bueno costaba a medio. Los dueños también tomaban mucho aguardiente y se formaban cada jirigueis que no era para cuento. Algunos taberneros eran españoles viejos, retirados del ejército, que ganaban poco, unos 5 o 6 pesos de retiro. Las tabernas se hacían de madera y yaguas, nada de manipostería, como en las bodegas de ahora. Tenía uno que sentarse en unos sacos de yute que se amontonaban en pila, o estar de pie. En las tabernas vendían arroz, tasajo, manteca y frijoles. Todas las familias del frijol. Yo vi de casos de dueños duros que engañaban a los esclavos dándoles precios falsos. Y vi de broncas donde salía castigado el negro y no podía regresar. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Llegamos así a la conclusión de este capítulo de Al Carajo. Recorrida informativa, cultural, musical, literaria, gastronómica, histórica,
de norte a sur y de este a oeste por todo el subcontinente latinoamericano, del río Bravo hacia el sur, los pueblos representados en propia voz y el sueño de unidad de Patria Grande como una utópica resistencia a los tiempos que corren. Pablo Daniel Obín, mi nombre, en la conducción y producción periodística. Mavi Sosa estuvo en las lecturas y en los contenidos culturales. Juan Francisco Martínez Pería en la sección de historia. Los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de América Central y de Sudamérica, presentes también en voz propia con la información desde los territorios. Y el agradecimiento de siempre a cada una de las alrededor de 50 emisoras comunitarias, populares, rurales, universitarias y públicas de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, que nos ponen en el aire semana tras semana, en algunos casos desde hace muchos años. 14 temporadas tiene este ciclo, y en otros casos que se fueron sumando en tiempos recientes. Gracias por confiar un lugar en las grillas de programación para esta propuesta contrainformativa, contrahegemónica de política y cultura latinoamericana que hacemos con mucho compromiso desde acá. Cerramos esta emisión número 7 de este año, promediando el mes de abril, en este aire en el que nos escuchaste hasta este momento. Nos volvemos a encontrar en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en esta oportunidad, y también alternativamente en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio, desde donde emitimos en vivo y donde queda también el material histórico de archivo disponible para compartir y escuchar cuando tengan ganas. Esto fue Al Carajo, nos encontramos en la próxima. Hasta entonces. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.